La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, ven, Trujillo Plaza Market. Amigos oyentes, buenos días. Saludamos con todos ustedes en un nuevo espacio de entrevistas a fondo de La Hora Clave en esta mañana de domingo, una mañana fría como ha sido característico en estos últimos días, pero estamos listos para acompañarles a ustedes. En este domingo se ha dado a conocer ya desde la Municipalidad de Cuenca el encendido de las diferentes luces que están rodeando a la ciudad con estas alegorías propias de la Navidad. Iremos comentándoles durante la mañana también en nuestros microinformativos qué es lo que se ha indicado sobre este tema y qué es lo que se viene en los próximos días. Mientras tanto, nosotros nos vamos a concentrar en este nuevo espacio de entrevistas para tratar un tema que seguramente dará mucho de qué hablar en el año 2020. Nosotros hemos tomado la consideración de adelantarnos un poco en el tiempo para hablar de la transportación pública, del transporte urbano, para que ustedes tengan los elementos suficientes, los insumos necesarios para que en el momento en el que se empiecen a tomar decisiones a la hora de involucrar al transporte público, ustedes también estén al tanto de lo que se viene para el próximo año. Este 2019, la Cámara de Transporte de Cuenca ha tomado diferentes decisiones y también ha acatado lo que se estableció en el año 2018 cuando los concejales trataron la ordenanza del transporte público y pusieron como consideraciones para que los transportistas puedan acatar diferentes puntos, 30 puntos en específico, como por ejemplo el hecho de que los transportistas deben renovar la flota vehicular, los transportistas deben colocar 2 choferes por unidad, deben buscar mecanismos para que las personas de condiciones vulnerables puedan acceder oportunamente a los distintos buses, a las 475 unidades, en fin. Todas estas disposiciones se han ido cumpliendo paulatinamente. Vamos a conocer cuáles de ellas en realidad ya se han cumplido y cuáles aún hacen falta para que desde el próximo mes de marzo del 2020 se pueda terminar ese plazo que tienen los transportistas para que de ahí en adelante haya una revisión. No sé si el término adecuado es revisión o implementación de una nueva tarifa que los usuarios de la ciudad de Cuenca, que son aproximadamente 300,000 que utilizan cotidianamente los buses, puedan acceder a estas unidades. Para ello, en esta mañana vamos a conversar con el doctor Rubén Calle, quien es representante de la Cámara de Transporte, es el representante jurídico, y con él vamos a hablar sobre estos temas para que ustedes estén al tanto. Le damos la bienvenida, doctor. Es un gusto que nos acompañe en este espacio de entrevistas a fondo. Buenos días. Buenos días, Yamil. Igualmente es un gusto y la oportunidad que tengo este rato de compartir con la ciudadanía alguna información que consideramos de importancia para la ciudad. Quiero retroceder un poco en el tiempo para hablar del tema de coyuntura del mes de octubre, doctor. Digo esto porque en el mes de octubre se había emitido el decreto 883 y en paralelo se había emitido también el decreto de la Agencia Nacional de Tránsito que, en vista de que aumentó el precio de los combustibles temporalmente en el país, los transportistas tenían la potestad de aumentar también la tarifa por esta disposición de la Agencia Nacional de Tránsito. Ahí había una especie de confusión por las competencias que tiene tanto la Agencia Nacional de Tránsito como la Empresa Pública de Movilidad. ¿Qué fue lo que pasó específicamente y en qué términos quedó la relación de la Cámara de Transporte de Cuenca con el municipio de Cuenca, que era el ente que había indicado que no se había dado la autorización para que durante 24 o 48 horas se aumente la tarifa del transporte de 30 a 40 centavos, que fue al final la disposición de la Cámara de Transporte de Cuenca?
Bueno, este tema efectivamente con el decreto 883 se establece la revisión de la tarifa de transporte urbano y exhortando a los gobiernos locales que tenían la competencia para que procedan a hacer esta revisión con un incremento de 10 centavos. El municipio de Guayaquil inmediatamente en forma pública devolvió la competencia de fijar la tarifa al gobierno nacional. En el caso de Cuenca, nosotros acudimos en varias ocasiones ante el señor alcalde solicitándole que se reúna al Consejo Cantonal para que el Consejo Cantonal revise la tarifa. En 2 ocasiones tuvimos una reunión en el 911 y según nos indicó el señor alcalde no había quórum y no se podía reunir el Consejo Cantonal. Hablando de esos días, del paro, sí, precisamente. Ya. En estas circunstancias, el gobierno nacional lo que hace es emitir el decreto 883, la resolución 883 de la Agencia Nacional de Tránsito, que en forma temporal y parcial suspende la competencia de todos los gobiernos nacionales, los gobiernos locales del país. En forma temporal, solo mientras dure el estado de emergencia, y en forma parcial, solo para fijar la nueva tarifa. Es decir, frente a una renuncia expresa en el caso de Guayaquil, tácita en el resto de gobiernos del país, que no se reunieron por parte de los consejos cantonales para tomar ellos la decisión, frente a este silencio, el gobierno nacional a través de la agencia revisa la tarifa y emite este decreto. En este decreto se establece en la disposición final primera que será notificado a través de los gobiernos locales a las operadoras. Será notificado. No autorizado. No. Hay que diferenciar estos dos términos. Solo notificado. Solo le encarga la notificación a las operadoras. Y en la disposición final tercera dice claramente que esta resolución entra en vigencia en forma inmediata, sin perjuicio inclusive de que sea publicado o no en el registro oficial. De manera que tiene que entenderse con claridad para los que conocemos algo del derecho, que la notificación es una formalidad para que las personas estén interesadas, pero la vigencia de una disposición, de una resolución, está a partir, como dice en el decreto, a partir de la suscripción. En tal sentido, lo que hizo la Cámara es precisamente como lo hicieron muchos de las operadoras en todo el resto del país y que no han tenido inconveniente alguno, es acogerse a esta resolución dictada por la autoridad máxima en materia de transporte terrestre y que además en ese momento, repito, reasumió la competencia en forma temporal y en forma parcial. ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctor? Porque se entiende que la Cámara acata justamente esa disposición, esa resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, a día seguido, la empresa de movilidad, a través de un comunicado, indica que no se ha dado la autorización y que se obliga a la Cámara de Transporte a volver a cobrar 30 centavos de dólar. De hecho, también habían enviado diferentes agentes de tránsito para que se suban a las unidades, y lo que se decía en ese comunicado es que si no se acata, se puede revisar los títulos habilitantes para la Cámara de Transporte de Cuenca. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lamentablemente, y debo decirlo en forma pública con mucha pena, la administración actual no tiene la mejor asesoramiento en materia de derechos, en materia jurídica. Sí, esto hace entender, pensaría la ciudadanía entonces que la autoridad local, en este caso, desacató el decreto 883 y 887, que son resoluciones de carácter nacional en un estado de emergencia. Todas las decisiones que se dictan en un estado de emergencia, ¿no es cierto?, por parte del gobierno central, son de carácter obligatorio para todos. El Consejo Cantonal lo que hizo, lamentablemente, es una declaración pública, política, para un poco, frente a la ciudadanía, descartar o desvirtuar su responsabilidad, pero jurídicamente no han podido responder hasta la fecha, porque ciertamente se iniciaron un proceso de juzgamientos, los cuales se contestaron en forma oportuna. Inclusive pusimos en conocimiento de la autoridad nacional, del gobierno nacional, que de parte de, en este caso, la autoridad local, se está desacatando un decreto de un estado de emergencia. Entonces, lamentablemente, el desconocimiento jurídico hace pensar que vivimos en
un estado ciudad, y no es así. Estamos dentro de un estado ecuatoriano y estamos sujetos a las normas nacionales, a las leyes, al imperio de la Constitución, al debido proceso. Independientemente de eso, doctor, la ciudadanía es la que se ve perjudicada. Se ve perjudicada porque a pesar de que sean unos cuantos centavos, de que no sea un valor representativo, los ciudadanos ya pagaron 10 centavos adicionales en la tarifa del transporte. Se hacía caso a lo que decía la Cámara de Transporte, pero también había la confusión y decía, bueno, la empresa de movilidad dice que deben cobrar 30, entonces el ciudadano estaba ahí en el limbo y no sabía cuánto mismo tenía que pagar. Y al final se dispuso que se debía devolver esos 10 centavos que el ciudadano nunca ha sido retribuido, al menos hasta la fecha. Para evitar situaciones como estas, ¿qué es lo que se puede recomendar y qué acciones han tomado ustedes para que en el año 2020 al menos, porque ya estamos cerrando este 2019, se pueda tener una información adecuada para que el ciudadano esté totalmente informado y no tenga que pasar por estas situaciones? Bueno, dos cosas. Uno, la ciudadanía también conoce que durante estos días también los transportistas pagaron el valor del diésel al valor del incremento. Por supuesto que sí. Consecuentemente, el había costo, una pérdida ahí. Exactamente, el costo del combustible fue incrementado y el costo del combustible es el elemento sustancial para la fijación del pasaje. Eso para la ciudadanía y por tanto lo que se hizo, trabajar durante esos días con esa tarifa reformada, porque también estuvo reformado el valor del diésel. ¿Qué debería ser a futuro? A futuro es de que el gobierno local se sintonice con las disposiciones que se da de parte de la autoridad nacional, que se sintonice con el sistema jurídico a fin de que eviten hacer pronunciamientos políticos y haga pronunciamientos jurídicos que sean sustentados en la Constitución, en las leyes vigentes y no se genere confusión. Creo que eso es lo más importante, que todos los ecuatorianos nos sometamos a un estado constitucional de derechos y no actuemos pensando quizá más bien en una situación política. Creo eso, que además considero que en el año 2019 es fundamental que la actual administración se siente a dialogar con los actores sociales, con los actores productivos, con los actores estratégicos de la ciudad. No puede encerrarse en un espacio de la administración local y desde ahí pensar de que se van a lanzar las ideas, los proyectos y todo, y que la ciudadanía lo que va a hacer es esperar para acatar lo que dispongan ellos. Cuando usted dice sentarse, quiere decir que todavía no han conversado, no han tenido ningún acercamiento para resolver los temas que tienen injerencia en la competencia que tienen ustedes. Vea, inminentemente en 2019 tiene que operar el tranvía por la 2020. ciudad. Perdón, 2020. Por la ciudad. Tiene que operar, es decir, es una inversión grande que se ha hecho parte del Estado. Creo la ciudadanía ha sido sacrificada, la ciudad, ¿no es cierto?, ha sido sacrificada. Tiene que operar, está allí, pero hasta ahora no tenemos claro. Yo no conozco, hemos intentado, hemos hecho acercamientos, varias reuniones planteando al señor alcalde la necesidad de definir cuál va a ser la interoperatividad entre el sistema de transporte en buses y el sistema de transporte tranvía. Es uno de los aspectos más importantes y relevantes y que ya debería haber al menos un plan, una hoja de ruta para que la ciudadanía pueda conocer de qué manera se van a interconectar buses con tranvía. La idea que reiteradamente se vendió era de que había un sistema integrado, situación que yo debo decir con toda frontalidad, eso no va a ser posible, porque el sistema integrado implica la constitución de una sola empresa y que todos los ingresos, ¿no es cierto?, vayan a un fondo común y sean repartidos a lo mejor de alguna forma. Pero esto no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, y tiene que tener claro la ciudadanía, es que van a operar dos sistemas. Un sistema en tranvía con alimentadores y un sistema de buses que tradicionalmente ha venido operando en ciertas líneas. Sin ninguna relación. Sin ninguna relación. Al menos eso es lo que se puede observar hasta ahora. Y eso es lo que técnicamente cabe, porque usted no puede pensar, aquí también vale la pena, por disposición de la autoridad, el Consejo Cantonal de Cuenca, en la anterior administración, se impuso una renovación total de la flota de buses. Este proceso termina en marzo del próximo año y
De acuerdo al estudio realizado por la universidad y la decisión del Consejo Cantonal, en marzo se debía entrar en vigencia ya la tarifa final, que es de 34 centavos. La Cámara ha hecho una inversión de aproximadamente 60 millones de dólares en la adquisición y la renovación de estos vehículos, aclarando que los vehículos ciertamente, técnicamente no estaban en mejores condiciones, sin embargo estaban con vida útil. Y tan es así que esos vehículos han ido a circular en otras ciudades, porque tienen todavía la vida útil, de acuerdo a la norma INEN y de acuerdo a las decisiones del gobierno nacional. Sin embargo, esta inversión de cerca de 60 millones de dólares solo en renovación, todo lo que significa implementación tecnológica, todo lo que significa inversiones en el aspecto humano, ¿no es cierto? Toda la infraestructura que está haciendo la Cámara está planteada en base a la compensación con el pasaje que se estableció. Pero además de eso, con la garantía que establece el artículo 4 de la ordenanza, que dice que el Consejo Cantonal y el municipio garantizan el equilibrio económico. ¿Qué va a pasar cuando opera el tranvía? Cuando el 15%, cuando menos, que es el que tiene ingresos, la línea 100, que va a ser prácticamente operada por el tranvía, ¿no es cierto?, se ve afectado. Es decir, solo estamos hablando ya solamente de un 15%. La autoridad dice 30%. Si es que se reducen 30% de ingresos que estaban proyectados recibir la Cámara para pagar una inversión de 60 millones, ¿qué va a pasar? Eso no tenemos claro, porque técnicamente y para la ciudadanía debe ser muy bueno, y de hecho es que haya el mejor servicio del mundo. El tema es que eso tiene un costo económico, y si es que no lo paga el pasajero, lo pagamos todos los ciudadanos. Entonces, eso tiene que estar claro, no solamente el tema de la operatividad, sino el tema de los costos. Es decir, ¿cuánto va a costar la operación del tranvía en términos reales? Porque con una proyección que ellos hacen de cerca de 40, 50, 60 y hasta 90 mil pasajeros, que nosotros sabemos que eso no es posible, ¿no es cierto? Esos, por último, si es que llegaran a esa situación, esos se reducen del sistema de transporte convencional. Así es, y solo ahí se puede pagar una tarifa de aproximadamente 25 o 30 centavos, pero si no, se tendrá que pagar una tarifa de aproximadamente 70 centavos. Ya vamos a hablar sobre esta especie de trabajo paralelo entre los buses de transporte urbano y el tranvía una vez que entre en operación comercial. Pero antes de ir a ese tema, quisiera, doctor, que usted nos dé más luces sobre lo que se ha cumplido desde la Cámara de Transporte a las disposiciones que fueron colocadas por los diferentes concejales en agosto del 2018. De todas esas 30 condiciones, ¿cuántas ya se han cumplido? La renovación de la flota vehicular creo que está ya en un 80%, sí. si no estoy mal, pero denos un poco más de elementos para poder entender cuáles son las disposiciones que ya se han venido cumpliendo y que tienen que acatarlas hasta el marzo del 2020. Sí, bueno, creo que el tema central del proceso de renovación de la flota, y así dice la ordenanza, tenía que ver primero con la renovación total. Segundo, las condiciones de los vehículos, es decir, tenían que ser, respecto a la opacidad, garantizar un máximo de un 5%, ¿no es cierto?, al inicio, y llegar hasta un 18% luego de su vida útil. En su vida útil. Eso es un tema que está garantizado por las concesionarias de los vehículos, que tienen que cumplir, porque en base a esos condicionamientos se hizo la adquisición de los vehículos. ¿Son buses de Euro 3 y Euro 5? Son buses de Euro 5 y Euro 3, efectivamente, y que cumplen con todas estas garantías técnicas de opacidad. ¿Cuántos buses se han adquirido hasta el momento? Bueno, realmente no tengo el número exacto, pero sí está en un promedio de alrededor del 80%, y creo que un poco más, porque debo decir, hay algunas operadoras que adquirieron ya la totalidad del parque automotor. Ya. Es decir, ya están renovadas la totalidad. A ver, de lo que tengo entendido, por ejemplo, un Cómetro, ¿no? Ya adquirió... ¿Qué es la que cubre la línea 100? No. La línea 100 está cubierta prácticamente por todas las operadoras. Es una línea compartida. Alimentada por varios operadores. Sí, el sistema de caja común permitió que se trate de compartir también la responsabilidad. La caja común permitía que todos los transportistas tengan el mismo ingreso, pero para eso también es necesario compartir el trabajo. Y claro, hay unas líneas que requieren mayor esfuerzo, tanto personal como técnico operativo, ¿no es cierto?, de buses, y por ello es de que varias líneas han sido
compartidas por todas las operadoras para tratarse de igualarse en trabajo y tener los mismos ingresos, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que la mayoría de líneas estén un poco redistribuidas y compartidas de esta forma. Pero decía, se ha cumplido buena parte ya de esto y está por cumplirse, creo que antes del plazo se va a terminar cumpliendo. 4 meses nada más. Sí, tenemos hasta marzo, pero estoy completamente seguro que máximo febrero eso estará cumplido, porque todos han adquirido ya en forma progresiva, programada, los vehículos. ¿Cuánto vale cada bus? Bueno, entiendo que está... de la tecnología sí, promedio. Aproximadamente un promedio de $130,000-$140,000 aproximadamente. Están endeudados los transportistas. Sí, que ese es el crédito que se han adquirido a través de las casas comerciales con las entidades financieras, inclusive aclarando que sus ingresos están pignorados a través de una fiducia que cobra directamente desde el sistema de caja común. Se paga primero el tema del endeudamiento por transporte y luego con lo que alguna cosa les quede tienen que pagar lo que es combustible, conductores, mantenimiento del vehículo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lo puedo decir? Es de que los temas más importantes eran estos y estos están cumplidos. Ya, los buses por una parte. Los buses, los conductores. la mayoría de estos buses tienen una cantidad de implementación tecnológica que fueron quizá una buena parte, 15, 20 condiciones tienen que ver con tecnología. Ya. Es decir, el tema Wi-Fi en los buses. Wi-Fi, efectivamente el tema de cámaras, los accesos, como usted bien refería, dice el 20% para el tema de personas con discapacidad o movilidad física alterna, ¿no es cierto? Entonces se planteó y se ha avanzado también en todo esto y está dentro del proceso con todas las concesionarias, se ha negociado un 20% de vehículos conforme dice el ordenanza. Nada más hacer un paréntesis ahí, doctor. Había un debate a inicios del 2019 a inicios o finales del 2018 sobre la tecnología que se tenía que utilizar y mucho se decía que los buses de Euro 5 no podían funcionar en esta ciudad y en el país por el tipo de combustible que se tiene y que eso pudiera acarrear en daños significativos en las unidades y posteriormente en mayores costos. ¿Cómo están solventando la tecnología Euro 5 con el combustible que todavía se tiene y no ha sido para nada mejorado en el país? Bueno, primeramente entendemos y la autoridad nacional ha indicado que se está enviando el mejor combustible que se produce en el país aquí hacia la ciudad de Cuenca. Segundo, es muy corto el tiempo todavía para evaluar lo que podría generar afectaciones en la operatividad de los vehículos. Todavía es muy corto el tiempo según los criterios técnicos y por último pues hay que entender que también los Euro 5 que están circulando en la ciudad son una especie de híbrido modificación, ¿no es cierto?, de un tipo de vehículos con una implementación tecnológica que le da esa funcionalidad, pero estrictamente no son Euro 5 en el modelo europeo que está vigente en otros países. Ahí sí ya nos confundimos un poco. Dicen Euro 5, pero no son Euro 5. Están calificados, ¿no es cierto?, homologados como Euro 5. Con la norma INE. Sí, pero efectivamente se han logrado esa calificación en base a implementaciones tecnológicas que se han realizado. No recuerdo hace rato este equipamiento que se da a partir del tubo de escape y de esa manera se vuelven a quemar a esas partículas, ¿no es cierto?, de diésel que en vez de salir hacia el aire vuelven a ser combustionadas internamente dentro del vehículo y esto ha generado que sean reconocidos con esa tecnología. La idea de esto es ya no ver esos buses que botan gran cantidad de humo y posteriormente genera un hollín espectacular en las calles de Cuenca. Se ha estado evitando eso ya, entiendo. Sí, en realidad este rato la ciudadanía ha podido constatar, el país ha constatado que el sistema de transporte, el mejor sistema de transporte en buses en el país es el de Cuenca. Y eso es motivo de satisfacción para todos como cuencanos y también para la Cámara de Transporte, que siempre ha querido estar a la altura de las necesidades y optimizar este servicio. Ahora, hay más disposiciones. Sí, hablábamos del tema de los conductores. Sí, ¿Qué pasa? Todavía no vemos a 2 conductores en las unidades. Bueno, lo que pasa es que el tema de conductores tiene que ver con horarios que se están cumpliendo. El sistema que se tiene este rato tecnológico desarrollado a través del consorcio CIR nos permite establecer los horarios de mayor afluencia y en base a eso se generan los horarios de trabajo de los conductores. En buena parte, les debo decir, la ciudadanía con honestidad lo que está haciendo es compartiendo el trabajo entre un conductor contratado y el
propietario del vehículo, tomando en cuenta que los ingresos que se tiene este rato no permiten la contratación de 2 conductores. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer este rato? El propietario del vehículo tiene que asumir también su responsabilidad como conductor. Hay que ser claro, si es que no se cumple con esa disposición que está dentro de las condiciones, no va a haber aumento de la tarifa. El transportista es conductor también profesional, pero está en aptitud y está afiliado al Seguro Social. Es decir, no está impedido de poder cumplir un horario compartido conjuntamente con el conductor. Si se hace una inspección, se puede comprobar tal como establecen las condiciones. Si la memoria no me falla, se decía que se tenía que ingresar a las 6 de la mañana, salir a las 2 de la tarde en el horario de uno de los conductores y de ahí en adelante hasta las 10 de la noche con el otro conductor. No se podían exceder de las 8 horas porque eso ya representaba horas extras. Sí, efectivamente, bueno, no dice el horario porque no puede decirlo. Pero la autoridad municipal no tiene competencia en ello, pero le debo decir de que sí se han hecho verificaciones por parte del Ministerio de Trabajo, y se está avanzando en el control de este tema y se ha podido justificar de forma adecuada que se está avanzando en el cumplimiento, pero también la ciudadanía debe saber que este condicionamiento entra en vigencia plena cuando esté vigente la tarifa final, que es cuando hay la sustentabilidad para poder cubrir eso. Es decir, es un desarrollo progresivo de todo esto, para que al final realmente se esté con la tarifa final, se cumplan todas las condiciones. Ahí es importante que nos explique, doctor, qué es lo que va a pasar en el próximo mes de marzo. Es decir, una vez que se cumple el plazo para que estas condiciones hayan sido acatadas y esta ordenanza, tal como establecen el cumplimiento de los plazos, pueda dar paso para que se aumente la tarifa, será de manera automática, es decir, el 1 de marzo o el 15 de marzo, la fecha que sea, el usuario automáticamente dejará de pagar 30 centavos y pagará 34 centavos o tendrá que pasar por algún tipo de revisión. ¿Cómo será este caso, doctor? De entenderse con claridad lo que dispone en la resolución de septiembre del año 2017, sobre la base de la cual se aprobó la ordenanza en agosto 5 del 2018, que fija las condiciones de la renovación de la flota, entra en vigencia en forma automática, ¿sí? Salvo que a alguien se le ocurra hacer alguna otra interpretación, lo cual se vería afectada, de conformidad al artículo 22 del Código Orgánico Administrativo. Las decisiones, resoluciones emitidas por la autoridad pública deben generar confianza sobre las expectativas futuras. En base a este compromiso de esta tarifa final es que se hace toda esta inversión, en base a un estudio que hace la Universidad de Cuenca, precisamente con un equipo que actualmente dirigido en aquella época por el señor actual gerente de la EMOV, fue jefe del equipo técnico que fijó el estudio para la tarifa. Entonces, nosotros tenemos con la seguridad, sin duda alguna, además se ha hablado con el señor alcalde se ha pronunciado públicamente que hay en la renovación de la flota entraría en vigencia y no dudamos de eso. ¿Habrá esa compensación de parte del municipio una vez que entre en vigencia ya el aumento de la tarifa? Ya no, porque la tarifa de 34 centavos la paga directamente el ciudadano en base a la decisión que ha tomado el Consejo. Es decir, actualmente se paga en total 31 centavos a la Cámara. El usuario paga 30, el municipio paga ese centavo. En teoría, porque este rato le digo, desde febrero de este año hasta ahora no se ha cobrado esa compensación. ¿Cuánto se les debe? No tengo entendido, pero desde febrero no se ha cobrado un solo centavo de la compensación de esto. Y eso también está angustiando la situación económica de todas las operadoras, de los accionistas que se ven en la imposibilidad de cobrar. Hay una deuda del municipio del año 2016 de cerca de $500,000. Y son 10 meses de este 2019. Prácticamente son 10 meses. Eso también está angustiando, vuelvo a decir, la situación económica. Son casi $1,5 millones. Exactamente, está por allí aproximadamente $1,5 millones de la deuda que está cubriéndose a la banca, porque la banca no espera y ni tampoco acepta respuestas políticas. ¿Por qué no han dicho nada? ¿Por qué no se presiona al municipio para que se les cancele esos recursos? Han existido reiterados oficios, reuniones, requerimientos, pedidos, solicitudes de toda naturaleza en cada oportunidad que se ha podido oficiar a la Municipalidad de Cuenca.
se han hecho condicionamientos de entrega de información, de documentación, etcétera, todo lo cual se ha cumplido, pero la situación tal parece que las arcas municipales realmente no están en capacidad y un poco nos han venido dando dilatorias al respecto. Pero esperamos que a la brevedad posible ya se cumplan estos compromisos, porque, vuelvo a insistir, angustia la situación económica de los transportistas. Actualmente, con la tarifa de 31 centavos, ¿cuánto es lo que está recibiendo mensualmente la Cámara de Transporte por la cantidad de usuarios que ingresan a las unidades? Bueno, realmente no tengo los datos económicos, pero lo que sí puedo decir es de que este rato la situación económica de los transportistas es bastante angustiante. Me consta porque reiteradamente están siendo requeridos de pago sobre todo el tema de lo que es llantas, lo que es combustible. ¿Pero están trabajando a pérdida o están saliendo este rato tablas? Están saliendo en base, vuelvo a decir, trabajando ellos directamente, porque si es que se contratan directamente 2 personas no estarían en capacidad de pagarlo. Claro. Con Entonces, un sueldo de $800 mensuales. Exactamente. Entonces, esos ingresos no están en capacidad. Los ingresos que van quedando para la familia son realmente muy limitados. Y debo decir, honestamente, con una inversión de más de $120,000, $140,000, lo mínimo que deberían tener es un ingreso mínimo del 10%, situación que eso no existe. Y eso está comprobado, se ha entregado la información a la municipalidad, puede verificar en forma transparente cuáles son los ingresos. Y no tenemos inconveniente de hacerlos públicos el rato que sea menester. Con los 34 centavos ya puede ser sustentable el trabajo de los transportistas. Así dice el estudio y esperamos que así sea, pero sin embargo, vuelvo a decir, con la operación del tranvía se afecta. Y ahí habría que ver qué pasa con eso. Entonces, obviamente, y esos 34 centavos ya no van a justificar probablemente la inversión que se tiene, y eso queremos que la municipalidad nos diga qué vamos a hacer frente a eso, cómo vamos a tratar de no generar una sustentabilidad de un sistema tranviario a costa de la quiebra total quizá del sistema convencional. Entonces, para ello es de que hemos propuesto a la ciudadanía, pongo en conocimiento, se hizo ya una propuesta de un convenio, lo discutimos con una asesoría del señor alcalde. ¿Qué propone este convenio desde la Cámara? Que nosotros contratamos un equipo técnico uno de los mejores de Sudamérica en materia de transporte público, para con el equipo técnico de la municipalidad elaboren en forma conjunta una propuesta de interoperatividad. En principio tuvimos toda la apertura de parte del señor alcalde, lamentablemente ya son 3 semanas desde ese convenio, ese borrador que fue entregado, no tiene ninguna respuesta, esperamos que pronto se tenga, pero yo personalmente, y aquí voy a decir, mi idea es de que la municipalidad está haciendo una planificación unilateral, que ojalá no genere conflictos con la ciudadanía, que ojalá no sea otra planificación unilateral como fue la decisión del tranvía, y luego nos veamos abocados a graves problemas. Según la visión y la percepción que tengo, según lo que hemos podido observar y también el discurso que se mantiene desde la unidad ejecutora del tranvía, es que los contratos de mantenimiento, el arbitraje internacional y algunos otros aspectos que impiden la operación comercial del tranvía pueden ser solventados aproximadamente hasta junio o julio del año 2020. Es decir, 2 o 3 meses después de que ustedes aumenten la tarifa a 34 centavos por disposición de la ordenanza y del Consejo Cantonal. Eso quiere decir que habría la posibilidad de que se tenga una tarifa plana para los buses de transporte urbano y para el tranvía, que es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es que se mantenga la tarifa de 34 centavos en el transporte público y en particular el tranvía tenga su propia tarifa. Según las estimaciones y según los números de la unidad ejecutora del tranvía, es que posiblemente a las unidades, a las 14 unidades, diariamente ingresen entre 20,000 y 30,000 usuarios. Eso quiere decir que si ingresan esa cantidad de usuarios, posiblemente la tarifa promedio puede ser de 40 centavos para que al menos se pueda tener los recursos para solventar el movimiento de esas mismas unidades. No hay ninguna ganancia, de hecho se pudiera trabajar a pérdida.
Otra de las condiciones es que haya diferentes tarifas para las personas que ingresan a las unidades. Los que lo hacen cotidianamente tendrían que pagar 40 centavos y los que lo hacen de vez en cuando o cada 15 días o cada semana, la tarifa sería de 70 centavos. Son diferentes escenarios que se tienen. Ahora, ¿cuál sería lo que le conviene, qué es lo que le conviene a la Cámara de Transporte de Cuenca, considerando esos aspectos, que se tiene una tarifa para el tranvía y se tiene otra tarifa para el transporte urbano? O quizá ustedes propondrán que sea la misma tarifa plana entre tranvía y buses de la ciudad. Bueno, desde la Cámara lo que nosotros hemos planteado, que empecemos primero definiendo la operatividad. ¿Qué va a operar el sistema convencional de buses y qué va a operar el tranvía? ¿Por qué digo esto? Porque desde la municipalidad insistentemente y en base a varios mecanismos, muchos de los cuales yo personalmente los critico, tiene la información y lo que entendemos tiene la idea es de interceptar varias líneas, modificar para tratar de conducirlas hacia el tranvía y de eso incrementar, ¿no es cierto?, la afluencia del uso, para tratar de cumplir las expectativas que establece el estudio de León y Godoy, que parte de 47.000 o 49.000 usuarios día, lo cual es totalmente no es posible en las actuales condiciones. No es posible. Ya. Si basados en eso se fijaba una tarifa, al reducirse a la mitad, como usted bien indica, al reducirse a la mitad o al reducirse ese número de afluencia de pasajeros, obviamente tiene que incrementarse la tarifa del tranvía, ¿no es cierto? Sin embargo, ya se ha pronunciado públicamente la autoridad y todos los concejales que la tarifa será política, no sustentable económicamente. ¿Qué quiere decir una tarifa política? Que es una tarifa que pueda pagar la ciudadanía, en suma, que sea aceptada por la ciudadanía. Y por tanto, que el resto será subsidiado por los cuencanos. Que tiene que pagar la misma ciudadanía, pero con otro mecanismo. Bueno, ya no tanto la misma ciudadanía, más bien, más pagamos, como alguien hacía una reflexión, pagamos a aquellos que no se utilizan el bus, que terminamos pagando a través de otros impuestos, ¿no es cierto?, ese subsidio para las personas que no pagan lo que deberían pagar, ¿no es cierto?, el subsidio, así tiene que entenderse. Si el pasaje en términos técnicos, económicos, debería valer $1, $1.20, no va a pagar eso, va a pagar 35 centavos probablemente según lo que se ha manifestado. El resto, ¿no es cierto?, lo vamos a pagar los ciudadanos, unos que usan y otros que no usan el bus. Entonces, el subsidio es al pasajero para que pueda ser sustentable el servicio. Entonces, en este contexto, no siendo sustentable el sistema de tranvía, y no va a ser sustentable, y debo decir, la ciudadanía, en ninguna parte del mundo el sistema de transporte público es sustentable, es decir, sustentable económicamente, me refiero. En todos lados se generan pérdidas. El sistema del trole en Quito, que es un sistema municipal, genera una pérdida de $95 millones al año. Eso debe saber la ciudadanía. Aquí en Cuenca tenemos entendido, ojalá no fuera así como somos ciudadanos, pero tenemos entendido que serán las pérdidas superiores a los $10 millones por año, solo en el tema de tranvía, y sin contar otros aspectos de infraestructura que van a ser cubiertos por otras entidades del propio municipio, pero que igual la vamos a pagar los cuencanos. ¿Qué pasa si el tranvía, la unidad ejecutora, decide entregarles a ustedes la competencia para que puedan operar? ¿Cuál sería el escenario ahí? El escenario sería de que siempre y cuando eso esté cubierto, ¿cuáles son los mecanismos de compensación? ¿Ustedes estarían dispuestos a asumir esa responsabilidad? La administración operativa es lo de menos, es algo que conoce la Cámara conoce el mercado, tiene la planificación, tiene la tecnología, tiene la experiencia, tiene el conocimiento total en materia de transporte en la ciudad por los años de experiencia que ha venido desarrollando y sobre todo porque siempre ha estado a la altura de su preocupación el tener una planificación estrictamente técnica. Tal vez voy a hacer público, quizá uno de los técnicos que ha apoyado a la Cámara es el ingeniero César Arias, uno de los mejores consultores a nivel internacional, ¿no? Y ha sido quien ha estado el apoyo técnico. La tecnología ha sido obtenida de países
como China, de forma directa, ¿no es cierto? Y son técnicos que han dado el soporte y siguen dando el soporte, todo tecnológico para ello. Es decir, tiene todos los elementos, pero no se puede hacer cargo de un negocio que ya sabemos que es la pérdida. ¿No asumirían ustedes esa responsabilidad? Definitivamente no, con las cuentas que están, no es posible, porque eso significaría, estando con una deuda de $60 millones, ¿no es cierto?, que ya se ve angustiosa de poder pagarla, asumir un negocio que va a generar pérdidas evidentes de al menos 10 millones por año, no está en posibilidad de asumir. Pero eso. también es una pérdida el hecho de que, como usted bien menciona, una de las rutas que más usuarios tiene es la que cubre Baños y Ricaurte, que es justamente la ruta del tranvía, se pudiera decir. Uh-huh. No en el tramo explícito y total, pero más o menos se pudiera decir que pasa por esa ruta, que son aproximadamente 20,000 usuarios, si es que no estoy mal, un poquito más. Un poquito más, sí. Eso ya representa pérdidas para la Cámara. Sí, ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, es que eso es lo que queremos. La autoridad, de acuerdo a la ordenanza, a la resolución del Consejo, debe garantizar el equilibrio económico. Y la pregunta este rato, ¿cómo van a garantizar si sabemos que va a reducirse los ingresos? ¿Qué propuesta tiene la municipalidad? Uh-huh. Eso queremos saber, porque es la responsable, es la autoridad la que fijó una tarifa en base a un estudio. Ese estudio va a verse alterado con la reducción, ¿no es cierto?, de pasajeros que utilizarán el tranvía. ¿Cuál es la propuesta que tiene? Si no va a estar integrado tranvía con buses, entiendo que las unidades que descienden desde Baños por la Ricardo Durán llegan hasta la Avenida de las Américas y tendrán que regresarse. Y lo mismo pasa con Ricaurte, porque de ahí no creo que se les permita circular por la misma ruta del tranvía. Bueno, técnicamente ellos tienen la titularidad en la operatividad, pero igual se ha planteado en la municipalidad, ¿cuál es la alternativa? Ciertamente esto que usted acaba de manifestar sería el servicio de alimentación. Claro. Sí, desde Baños hasta el Control Sur, desde Ricaurte hasta Milchichi, ¿no es cierto? Y también se plantea en el estudio de León y Godoy otras alternativas también de alimentación. Sí, así sería, tendrían que regresar. Sobre ese tema, inclusive, nosotros ya hemos planteado mecanismos de cooperación, un mecanismo que establece la prestación de servicios, es decir, la Cámara le da la alimentación, ¿sí? Le cobra por kilómetros, de acuerdo al estudio que establece León y Godoy. Pero todas esas cosas no las hemos podido sentarnos a discutirlas, lamentablemente hasta ahora. Y creo, sí, con mucha preocupación, que pienso que estos temas ya deben estar resueltos. Nosotros hace más de un año, en la anterior administración, ya habíamos advertido, tratemos todos los temas. Y observamos, no tienen los conductores todavía el título de conductor, les dijimos en aquella época, los vehículos no están homologados. ¿No es cierto? Hicimos toda la propuesta, no hay una regulación nacional de parte de la Agencia Nacional, que conocemos, ya está elaborando por emitir una resolución para que permita la operación del trole en Quito y también del tranvía aquí en Cuenca. ¿Sí? Todas esas cosas, pero van quedando para el último. Y resulta que el último, a la apurada, de pronto terminamos imponiendo cosas que después nos tenemos que arrepentir. Y esa es nuestra preocupación, de que en un momento dado salga una propuesta desde la municipalidad y que esa tenga que ser confrontada, que tenga que ser discutida, ¿no es cierto?, y posiblemente objetada. Por eso, la propuesta que la hago, inclusive hoy, nuevamente, de forma pública, señor alcalde, es la oportunidad que el artículo 95 de la Constitución establece el derecho de participación en la gestión pública. ¿Qué estamos proponiendo? Que se conforme una comisión técnica para que trabaje una propuesta técnica y que luego esas resoluciones que se tomen inclusive sean vinculantes tanto para el municipio cuanto para la Cámara. Por supuesto. Estamos conversando en esta mañana con el doctor Rubén Calle, representante jurídico de las diferentes operadoras del transporte comercial de bus urbano de Cuenca. Sin duda que estamos contra el tiempo, doctor, y por eso era oportuno que usted esté presente en este espacio, porque estamos a pocos meses de que la ciudadanía tenga que cancelar una nueva tarifa y de que entre en operación comercial el tranvía, y estos temas ya tienen que estar resueltos y sin embargo no se ha podido avanzar al respecto de esto. Otro de los aspectos es que ustedes tienen patentado la tarjeta Movilízate para los buses de transporte urbano. No sé si esta tarjeta Movilízate pueda utilizarse en el tranvía
para que el usuario, en el escenario que habíamos puesto hace unos instantes, que descienda, por ejemplo, de Baños, deje o baje del bus y tome una unidad del tranvía, pueda hacerlo con la misma tarifa, que sería lo más lógico. O si no, tendría que pagar el bus o dar la tarjeta del bus y con otra tarjeta subir al tranvía, que no sería, creo, conveniente para el usuario. Bueno, la ciudadanía también es importante que conozca que el tema de la tarjeta no es la tarjeta. La tarjeta es un mecanismo del sistema de recaudo. El sistema de recaudo que con una inversión asimismo millonaria, a través de todos los años, con pérdidas, usted recuerde los perjuicios que se fueron generando contra la Cámara por parte de un consorcio chino y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Con esa inversión millonaria se tiene un sistema de recaudo. El sistema de recaudo funciona a través de la tarjeta, que es de la ordenanza. Se ha planteado, se ha ofrecido a la anterior administración, a la actual, unifiquemos. Nuestra propuesta es de que sea un solo sistema de pago, una sola tarjeta. Una misma tarjeta. Sí, hagamos los convenios necesarios. Eso va a implicar una implementaciones tecnológicas, alguna inversión adicional, etcétera, ¿no es cierto? Mecanismos de costo administrativo que a lo mejor también se tengan que cubrir, pero hay la predisposición total para ello. Nosotros pensamos que eso es, porque inclusive la visión que tiene la Cámara es de que su tarjeta luego permite el pago también en los taxis, también a otras modalidades de transporte. Y para la bicicleta también. Y también es decir, que eso sea una forma realmente de pago, y por ello estamos desarrollando de la mejor forma la tecnología, ¿no es cierto? Usted sabe que el nuevo director de la Cámara está desde octubre en su gestión y están trabajando con proyectos en este sentido. Hay la predisposición para eso. Hay que sentarnos, hay que conversar, hay que buscar la forma. Por eso es lo importante, esta comisión técnica, porque esto nosotros teóricamente le vemos muy simple, ¿no es cierto? Requerirá, vuelvo a decir, implementaciones tecnológicas, definiciones técnicas, administrativas, financieras, etcétera, que hay la predisposición para llegar a eso. La ciudadanía debe saber que la Cámara ha ofrecido, es más, uno de los puntos dentro del convenio que se propuso a la municipalidad es que sea las tarjetas el único sistema de pago para evitar que la ciudadanía tenga inconvenientes, y más aún, teniendo en cuenta que el sistema de pago de la tarjeta, con la experiencia que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, se ha ido haciendo todas las mejoras necesarias para dar la seguridad. El ciudadano, este rato, si personaliza su tarjeta, tiene la oportunidad de vigilar como fuese su cuenta de ahorros, ¿no es cierto?, a través de ingresar al sistema del consorcio CIR, vigilar cuáles son sus ingresos y sus egresos que ha tenido de su cuenta, que la mantiene a través de su tarjeta. Había la posibilidad de que la misma Cámara de Transporte implemente rutas desde determinado punto, puede ser desde alguna zona rural, desde alguna zona periurbana, de una manera directa hasta un lugar de conglomerado social que pudiera ser tal vez una universidad. Es decir, se generan rutas paralelas a las unidades que ya están funcionando, pero de manera directa. Ya no tienen que darse una vuelta, como por ejemplo para decirles la línea 13. Va a dar diferentes vueltas para que todos los usuarios puedan cubrir las rutas necesarias. Esto sería de manera directa. ¿Usted no cree que eso afectaría la operación del tranvía en el caso de que se pueda implementar? Sí, nosotros hemos planteado y tenemos varios proyectos desarrollados a través de forma técnica. Esta falta de reunión conjunta, de trabajo conjunto, no nos ha permitido avanzar, porque nosotros sí tenemos para la ciudadanía propuestas como estas de lo que significa transporte express, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, en base a la información que nos da el sistema integrado y tecnológico, información de qué horas y qué destinos, para poder hacer transporte express, llamémoslo, ¿no es cierto?, así estas horas, que sería un transporte diferenciado desde ciertos puntos hacia ciertos puntos, con 2, 3, 4 paradas máximo, ¿no es cierto?, que permita atender otro espacio de un requerimiento ciudadano, porque ciertamente lo que usted indica no solo es el tema de tiempo para la gente, sino también de ahorro de recursos en cuanto a y la contaminación también, menos polución, etcétera, ¿no? Todo esto es bueno para la ciudadanía, pero todas estas cosas es importante que se puedan conversarlas. Nosotros no hemos podido arrancar con estos proyectos
porque precisamente todavía no hay la propuesta municipal. ¿Qué es lo que se espera entonces, doctor, ya para ir cerrando para este año 2020, para que todos esos temas sean resueltos y al final el usuario no sea el perjudicado de las decisiones que se tomen o se dejen de tomar entre estos dos organismos y la corporación municipal? Mi llamado a que se formalice y se avance en esta propuesta conjunta, es decir, de que los equipos técnicos, tanto de la municipalidad cuanto de la Cámara de Transporte, puedan trabajar con toda la información que requieran, que puedan trabajar con todo el respaldo político, ¿no es cierto? Y que presentemos a la ciudadanía un producto único, una propuesta única, y que esa realmente vele por los intereses de la ciudadanía. Y dentro de ellos, la Cámara son ciudadanos. Entonces, la ciudadanía debe saber que son 475 ciudadanos, buena parte de las parroquias, de los barrios periféricos, que tienen como única actividad transportación urbana. Muchos de los cuales han viajado fuera del país, ¿no es cierto?, han hecho su capital y al no tener un empleo han hecho la adquisición de un vehículo y viven de eso, y vive de eso su familia. No es que son un grupo empresarial económicamente poderoso de la ciudad, como muchas veces se tergiversa, no lo son. Entonces, si los ciudadanos, si los transportistas también son parte de la ciudad, están comprometidos con la ciudad y lo que quieren es una propuesta que sea buena para la ciudad, pero que no les perjudique, que no les lleve a un sacrificio y peor aún a una bancarrota. Estamos conscientes de que el servicio de transporte de buses en Cuenca también es un negocio, y hay que decirlo. Sí. Y en vista de eso, se ha dicho en determinadas ocasiones desde el municipio de Cuenca que pudiera haber la posibilidad de que el servicio de buses urbanos sea público, es decir, que la municipalidad asuma la competencia. ¿Qué opina usted de esto? ¿Y cree usted que en realidad se pueda retirar los títulos habilitantes de manera tajante a la Cámara de Transporte? Bueno, bajo el principio de seguridad jurídica eso no es posible. Sin embargo, en temas de decisiones políticas muchas cosas se hacen y no podríamos decir de que no llegue a hacerlo. Porque no se puede llegar a acuerdos con el tranvía y ahí tal vez sea el punto de discordia para el siguiente año. Sí, probablemente, y eso podría desembocar en temas jurídicos, demandas, etcétera, y cosas. Lamentablemente, no creo que eso sea bueno para la ciudad. Más bien esperemos que se llegue a un acuerdo. Sí, no creo que sea bueno para la ciudad. Lo otro, lo que debo decir, la experiencia, la ciudadanía debe saberlo. No hay una empresa en ningún país, una empresa pública de transporte que sea autosustentable. Todas requieren subsidio. Y si es que en un momento dado la ciudadanía, más bien la autoridad pública, la administración municipal, considera que puede hacerlo, la prestación en forma directa, debe poner en conocimiento a los ciudadanos cuánto va a costar eso, si eso va a terminar costando mucho más que la actual prestación que realiza el sector privado. Es decir, cuánto vamos a subvencionar más los ciudadanos, de manera que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es decir, que hablamos de que vamos a tener una empresa pública y luego los costos operativos sean sumamente tan graves que tengamos que subsidiar a través de otros impuestos. Finalmente, doctor, si se pone a consideración de la ciudadanía que es necesario a través de un estudio tener esa tarifa plana de 40 centavos en cualquier tipo de transportación de la ciudad, ¿ustedes estarían dispuestos a asumir? Totalmente, es decir, un trabajo técnico, un estudio técnico tiene que determinarnos cómo. O sea, cualquier alternativa está bien. Pero el ciudadano va a reaccionar porque son 10 centavos adicionales a lo que actualmente está pagando. Nosotros lo que quiero decir es de que cualquier alternativa que sea trabajada en forma técnica, ¿no es cierto?, que sea justificada con un estudio, con corridas financieras, con una valoración correcta de lo que es un sistema operativo, muy bien. Si la decisión política se sustenta en un estudio, tenemos que acogerlo. Tendríamos que hacer, es la autoridad, la vamos a acoger. Sin embargo, vuelvo a decir, mientras no tengamos ninguna información, nos queda total incertidumbre. Y esa es la preocupación que entiendo tienen no solo la Cámara, tienen todos los ciudadanos. Está en la misma condición, los transportistas de Cuenca, estamos en la misma condición que está la ciudadanía en general. ¿Qué va a pasar? Seguimos pensando en esta situación todavía con optimismo, pensando que en la administración actual, ciertamente en un momento dado, inesperado, se hizo cargo de la administración, está recogiendo la información. Y entendemos que pronto se sentará ya con la información para poder tratar estos temas.
Gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. Ya en la parte final y en la conclusión, pudiéramos decir que si el usuario en el año 2020 tenga que pagar una tarifa plana que posiblemente sea de 40 centavos, independientemente de lo que tenga que pagar el usuario, yo creo que lo conveniente sería que se tenga una sola tarjeta para que el usuario tenga la facilidad de, mediante alimentadoras, mediante espacios de intercambio, pueda bajarse de una unidad y con la misma tarjeta subirse al tranvía, posteriormente nuevamente subirse a otra unidad de transporte de bus urbano sin la necesidad de tener que pagar nuevamente 40 centavos por otra ruta. Eso sería lo óptimo y creo que sería lo más necesario para la ciudadanía y sobre todo para que ustedes tampoco trabajen a pérdida. Un último mensaje que quiera darle usted a la gente, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que ciertamente debo decir, estamos concluyendo un año todavía con optimismo de lo que significaría el año 2020. Pensamos que la realidad que ha venido teniendo la ciudadanía respecto de lo que significa esto, que se volvió una tragedia del tranvía, ojalá en el 2020 sea una esperanza y una oportunidad de desarrollo para la ciudad, y en eso está comprometido la Cámara, es decir, de que no es la inversión nada más, no es solamente el tema de la tarjeta, hay una predisposición total. La Cámara es parte de la ciudadanía, quiere ratificar ese compromiso y la apertura que esperamos también de parte de la Administración Municipal para trabajar juntos. Esto no es unos contra otros, esto es todos a favor de la ciudad, y en eso está comprometido la Cámara de Transporte. Gracias, doctor, y aprovecho para desearle a usted y a las personas que trabajan con usted también un excelente año 2020. De igual manera para usted, para la ciudadanía, que la esperanza realmente se vea reflejada el próximo 2020. Hemos conversado en esta mañana con el doctor Rubén Calle, representante jurídico de las operadoras de transporte de bus urbano de Cuenca. Gracias a ustedes por su gentil sintonía, a las personas que también nos siguen a través de las redes sociales. Las diferentes consultas que ustedes nos han hecho llegar a través de este espacio las estaremos tratando en las próximas emisiones informativas de la hora clave en horas de la mañana desde las 7 hasta las 8 de lunes a viernes. Gracias a todos ustedes, sigan en compañía de la W. Buenos días. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras, Clama, taladra, pinta y rueda. mientras ahorras, Juega, corre, dibuja y salta. mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Huevos, arroz, atún. Carne, harina, pollo. Toallas, crema, champú y